sus últimos minutos, supongo, ¿no? Y que ya venía, ¿no? De esas 3 horas justo de agonía, y aquí ya está pues llegando a la parte final. Y en esa parte final de su muerte, vemos aquí la cuarta palabra que empezamos a estudiar, que la relata Marcos, no está en Juan, pero está en el Evangelio de Marcos, que dice en Marcos 15:34, Marcos 15:34, dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vimos que durante, no solamente aquí, o sea, que sí hizo el Señor Jesús hizo referencia al Salmo 22, 1, en el original hebreo, ¿no? Dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Y vimos que también les di algunas citas de que al final de la vida del Señor aquí en la tierra, antes de morir, pues que utilizó varios pasajes, ¿no? Del Antiguo Testamento, y los citaba. Y se las voy a dar porque hubo como una confusión, de mí, no de ustedes. Y les voy a decir algunas de esas expresiones que utilizó y cómo las referenciaba al Antiguo Testamento. Miren, Mateo 26:31, nada más para que las anoten. Mateo 26:31 y Marcos 14:27. Mateo 26:31. Que dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y también está en Marcos 14:27, y eso hace referencia a Zacarías 13:7. Zacarías 13:7, que dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Otra cita, esa fue Zacarías 13:7. Otra cita que les di es Lucas 21:27. Lucas 21:27. Que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También lo podemos ver en Lucas 22:69. Lucas 22:69, el Señor les dijo también: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Aquí vemos que el Señor hace referencia a Salmos 110:1. Salmos 110:1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También Daniel 7:13 y 14. Daniel 7:13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sí? Otra referencia que hizo el Señor en Lucas 22:37. Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito
y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Eso les dijo el Señor. Y la referencia hace referencia a Isaías 53:12. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está Isaías 53:12. Otra referencia es Lucas 23:30. Lucas 23:30. El Señor dijo: entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Y eso él hace referencia a Oseas 10:8. Oseas 10:8. Dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Otra referencia es Lucas 23:46. Lucas 23:46. Aquí el Señor dijo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí vamos al Salmo 31:5. Salmo 31:5, el Señor dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y por último, en Juan 19:28, Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y eso lo vemos en el Salmo 22:15, que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. También en Salmo 69:21 y Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo eso entonces lo dijo para que la escritura se cumpliese. Bueno, entonces eso aquí entonces lo que estamos viendo, lo acabamos de leer aquí en Juan 19:28, cuando dice que tenía sed el Señor, hace referencia al Salmo 22. Igual aquí, ¿no? Entonces está diciendo en el Salmo, les dije Salmo 22, ¿verdad? Salmo 22:1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está diciendo aquí en Juan 19, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. Salmo 22:1. Ahí es donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos como dicen los historiadores, una relación pues muy grande entre lo que acababa de pasar, que vimos la semana pasada, de las tinieblas, lo que quería decir, o sea, lo que estaba en esa agonía viviendo, lo que significaban las tinieblas, que era el juicio. Y entonces, cómo está culminando con este grito agonizante de parte del Señor, ¿no? Que dice, o sea, está diciendo, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Le está diciendo a Dios, ya le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta entonces es la cuarta palabra que dice en la cruz. Les decía que no está en Juan. Nosotros la leímos en Marcos, también la dice Mateo, nada más ellos dos. Y esto ya está a punto de exhalar el Espíritu al Señor, ¿no?
de entregarlo, lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces los evangelios no nos dicen nada de lo que sucedió, les decía, entre las 12 y las 3. Lo único que sabemos es que hubo unas tinieblas intensas y que el Señor pudo haber estado sufriendo una agonía pues indescriptible que termina en esto, ¿no? Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. Miren qué dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él estaba siendo hecho una maldición. Fíjense que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Hecho por nosotros pecado y hecho por nosotros maldición. O sea, sí podemos comprender entonces, ¿no?, lo que estaba pasando. Porque él decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba siendo él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él estaba cargando sobre sí mismo, pues sí, la maldad, la iniquidad de todos nosotros, desde el primero hasta el último de los que han de ser salvos. Entonces, salud. Esto lo podemos ver como, pues, o sea, obviamente durante, él vino y se encarnó y tomó forma de siervo, y desde que fue concebido, pues él en obediencia estuvo, fue una humillación para él, ¿no? Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y habitó en medio de nosotros. Pero ahorita era de una forma, pues, intensa, ¿no? Lo que estaba haciendo sobre sí, teniendo haciéndose pecado, haciéndose maldito. ¿Para qué? Para que nosotros para ser hechos justicia de Dios a través de él. Entonces, no podemos decir aquí, y eso hay que recalcarlo, que él dejó de ser amado por el Padre, ¿no? En ningún momento. Aunque sí, o sea, vamos a ver como si él las primeras palabras, si se dan cuenta, le dice Padre, y también al final, y aquí es Dios mío, ¿no? O sea, pero él nunca dejó de tener el amor del Padre, ¿no? Y ni él la certeza del amor del Padre, ¿no? La seguridad. Y esta expresión que el Señor da de esta angustia tan grande, ¿qué es lo que podemos entonces decir, ¿no? O sea, que fíjense, un teólogo dice: tal vez una ilustración pueda ser de ayuda para entender un poco el significado a esta expresión que el Señor estaba dando, ¿no? O sea, como si él tenía la seguridad del Padre, o sea, estaba pasando por esa agonía, o sea, como que entonces, ¿qué significado se le puede atribuir, ¿no?, a esa expresión? Ese teólogo dice: aunque debemos añadir inmediatamente que ninguna analogía tomada de las cosas que suceden a los humanos en la tierra podrá jamás hacer justicia a ese hecho, al sacrificio del Señor. Pues se puede hacer como una ilustración que no tiene, o sea, obviamente, repito, no tiene ningún tipo de comparación, pero es nada más como para poder entender. Podría ser como útil decir esta ilustración, ¿no? Que si hubiera un niño enfermo, pero como niño, y que es muy tierno todavía para entender por qué debería de ser ingresado al hospital,
y especialmente porque estando ahí debe estar en cuidados intensivos, pues el niño no lo entiende, donde sus padres no siempre pueden estar con él, ¿no? Sino tiene que entrar y tiene que entrar solito. Sus padres le aman igual que siempre, pero pueden haber momentos en que el niño echa de menos la presencia de los padres hasta el punto de experimentar una angustia profunda. Así también, dice este teólogo, pues es algo, les decía, pues burdo, una comparación burda, o sea, para nada se asemeja, pero para entender, pues así le pasó al Señor Jesucristo, ¿no? Su alma anhelaba al Padre, ¿no? O sea, por eso le grita, Dios mío, pero Él no le responde en ese momento, ¿no? No le respondía, estaba experimentando esa ausencia, no le responde. Y eso es lo que está en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dice aquí en el Salmo 22, y de las palabras de mi clamor. Dice después en el versículo 2 del Salmo 22, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo, pues ese aislamiento que estaba sufriendo debió ser una agonía extrema. Y sobre todo, fíjense, son así como pequeños detalles que nos dejan ver un poco lo que estaba pasando. Unas horas antes de estar viviendo esa agonía, él estaba hablando con los discípulos, ¿no? Antes de levantarse y de partir de ese lugar y de entrar al Getsemaní, donde llegan y lo apresan, ¿no? Dice, como les estaba diciendo en Juan 16:32, por ejemplo. En Juan 16:32 les dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, les dijo, porque el Padre está conmigo. Él siempre tuvo la certeza 100% de que el Padre estaba con él. ¿Se dan cuenta? Dicen, no, pero no, o sea, ustedes me van a dejar, pero tranquilos, yo no voy a estar solo, el Padre va a estar conmigo. Y ahorita le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Un poco más tarde, él en Juan 17:5, miren, ¿qué dice en Juan 17:5? Le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está hablando al Padre, ¿no? También. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que el Padre no responde. Está el Señor Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no lo había abandonado. Era necesario que esto tuviera que pasar, estos padecimientos. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hay un escritor que se llama Matthew Henry que al respecto de esto, él está diciendo, nunca se considera demasiado la tremenda profundidad de este grito de Jesús, por el que se explica que mientras tantos mártires cristianos han muerto llenos de gozo, como el autor de nuestra salvación fue quebrantado por nosotros de tal manera que llegó a sentir el desamparo del Padre y ver rota la comunión espiritual mientras se mantenía irrompible, por contraste, la unión hipostática, lo que hacía más insufrible aquel tremendo y singular desamparo. Debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota. Por eso me pareció como importante mencionarles así tal cual lo que estaba diciendo este autor. Miren, en el huerto de Getsemaní, Jesús tiene un Dios que le oye y le fortalece.
En la cruz, este Dios parece haberle vuelto la espalda completamente. Durante estas 3 negras horas, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Ya lo leímos en 2 Corintios 5:21. También ya leímos, fue hecho maldición por nosotros en Gálatas 3:13. Y así Dios le volvió completamente la espalda. En Getsemaní, Jesús luchó consigo mismo y llegó a la decisión de hacer la voluntad del Padre. En la cruz, luchó con Dios y sencillamente soportó. Él clama a Dios con su fortaleza moribunda y ya no ve en él al Padre, porque un muro de separación se ha levantado entre el Padre y el Hijo, a saber, el pecado del mundo y la maldición que ahora pesa sobre el Hijo. Jesús tiene sed de Dios, pero Dios se ha alejado. No es el Hijo quien ha dejado al Padre, sino el Padre al Hijo. El Hijo clama al Padre y el Padre no le responde. La oscuridad significaba la densa tiniebla en que la mente de Jesús se había encontrado durante las 3 horas previas. El dolor fue grande, tan grande, que no habiéndose quejado de ninguna otra cosa, ni siquiera del abandono de sus discípulos, estaba completamente a oscuras en cuanto al objeto, al motivo. Estos síntomas de la ira de Dios eran como el fuego del cielo, enviado otras veces para consumir los sacrificios. Es el fuego que debía haber caído sobre nosotros los pecadores, si no hubiera sido aplacado Dios por la muerte de Cristo. Por eso cayó sobre Cristo, ya que Él fue sacrificado por nuestros pecados. Y esto, bueno, hasta lo podemos ver obviamente en Hebreos 10, en el capítulo 10, en el capítulo 12, ya lo leen ustedes con calma en casa. Ahí además vienen a la clase de Hebreos, ¿no? Pues también nos dice y qué es lo que también estaba pasando en ese momento, ¿no? Mientras el Señor Jesús está clamando, ¿qué es lo que pasa ahí? Y nos lo relata Marcos 15:35. Miren, Marcos 15:35. Dice, bueno, en el 34 menciona lo que ya vimos, ¿no? El grito del Señor Jesús de angustia. ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Entonces, aquí se estaban burlando del Señor. Estas palabras del Señor fueron tan potentes, tan claras, dice que fue de fue un grito, no fue algo con voz bajita, ¿no? Sino fue un clamor. Entonces, pues no pudieron, o sea, dicen, no se pudo haber confundido lo que él estaba diciendo. Se entiende entonces pues que él, que se estaban burlando de él. En este versículo, pues les digo, se describe una burla de todas esas personas con un corazón endurecido, que pretendían hacer creer a otros, los que estaban ahí, que Jesús clamaba a Elías pidiendo ayuda. Y pues por supuesto que ellos sabían que no era así. ¿Por qué? Porque Elí, y en arameo Eloí, en hebreo es Elí, en arameo Eloí, se podría confundir con el nombre del profeta. Y pues eso no nos hace más que ver pues la maldad de los hombres, ¿no? Sus mentes, sus labios pervertidos, porque estaban haciendo esto pues como un chiste, ¿no? Algo muy, muy tonto. En realidad pues nos habla del corazón, ¿no? de las personas, pues el corazón endurecido, ciego, sin saber lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué viene? Viene la quinta palabra que pronuncia el Señor Jesús, y esa la vemos en Juan 19:28. Juan 19:28, regresamos al Evangelio de Juan 19:28, y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y el 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aquí ya vimos la referencia, ya se las había dado, está en el Salmo 22:15 y en el Salmo 69:21, eso ya se los había dado, ¿sí? Algunos escritores también dicen que también aquí, como antes, lo que se enfatiza es el amor infinito del Señor, revelado en el hecho de estar dispuesto a una sed abrasadora para que pudiera ser para su pueblo pues una fuente eterna de agua viva. Y esto lo podemos ver, solo les voy a dar esas referencias, en Juan 4, 10 al 15 y Juan 7, 37 al 39. Anótenlo, ya ustedes conocen perfectamente esas referencias. Juan 4, 10 al 15, Juan 4, 10 al 15 y Juan 7, 37 al 39. Bueno, eso como referencia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que les leí, que estaba allí una vasija llena de vinagre, ellos la empapan con una esponja, la ponen en un hisopo y se la acercan a la boca. Esto sabemos que un soldado lo hace por órdenes de un centurión, toma esa esponja, la llena de vinagre. Seguramente dicen que ese vinagre era un vino barato que tomaban los soldados, que acostumbraban tomar, y era muy bueno para saciar la sed. Entonces la ponen y toman un hisopo, que es como una caña, y se la acercan a los labios del Señor. Se ha escrito mucho acerca de ese hisopo. Algunos encuentran un error, ya saben, y dicen que tendrían que sustituir el término traducido como hisopo por otro más corto y semejante, pero dicen que el hisopo, es una hierba que no tiene un tallo suficientemente grande para que sirviera como una caña. En donde pudieran sujetar esa esponja. Y entonces pues lo corrigen ese texto y algunos le dicen, lo utilizan el término como si fuera garrocha, o sea, es algo así, ¿no? Pero bueno, esto no es totalmente irrelevante, pero ya saben que siempre tratan de sacar hasta el más mínimo detalle, ¿no? El hisopo o palo de hisopo al que se refiere Juan pudo haber sido, le llaman una planta que es la mejorena, cuyos tallos leñosos son lo suficientemente fuertes y largos como para satisfacer, pues, o sea, cualquier cuestión de los que quieran disputar sobre la verdad de las Escrituras, ¿no? No tuvo que ser muy largo para alcanzar los labios del Señor Jesús, eso es otra, porque si vemos en las películas te lo ponen así como que altísimo, pero dicen que no, que la cruz probablemente no llegaba a ser muy arriba del nivel de la tierra, ¿no? Entonces no estaba muy arriba. Bueno, y no todos los que estaban cerca de la cruz podrían también pues estar tan endurecidos, ¿no? O sea, aquí vieron cómo el soldado rápidamente, o sea, va y sí le da ese de beber, ¿no? Le da ese vinagre de beber, que era el vino que tomaban, que usaban tomar los soldados, ¿no? Era un vino barato. Y algunos, ya saben, había también otros burladores, eso nos lo dice Mateo, en Mateo 27, 49, que igual de esto se burlaban. Mateo 27, 49, dice, pero los otros decían, fíjense, pero los otros decían, ¿no? O sea, uno sí va y pues se compadece, le pone el vinagre en la boca para saciar su sed. Dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y bueno, les digo, pues no es nada más que una muestra pues de eso, ¿no? Del corazón de las personas que no entendían, ¿no? No habían
comprendido nada, estaban cegados. Y después viene la sexta palabra del Señor, y una de las más contundentes, importantes de estos últimos momentos y de la eternidad, y la razón por la que estamos aquí: consumado es. Y eso lo vemos en el versículo 30 de Juan 19:30. Entonces, fíjense, les dan de beber el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor es como si hubiera dicho: ya todo terminó. Ahorita vamos a ver como un resumen de esto. Todo terminó, está consumado, tal como lo veía el Señor Jesús. Ya se había completado la obra de redención, ya Él sabía, su obediencia ya había cumplido las exigencias de la ley, la justicia de Dios. Y si alguien llega a decir: no, ¿por qué dijo que consumado? Todavía estaba vivo, todavía faltaba que se muriera, o sea, no había terminado. ¿Por qué lo está diciendo? Es que no, todavía no. Bueno, aquí es muy claro, y todos los estudiosos concuerdan en eso, en que Él dice consumado es. ¿Por qué? Porque Él ya estaba esa convicción en Él de lo que iba a pasar, ¿no? O sea, todavía faltaba eso, su sepultura, su muerte, su sepultura. Pero eso también era parte de la misma humillación del Señor, ¿no? En la mente del Señor Jesús, esto ya se había cumplido. Él sabía que ya era, digámoslo así, como trámite, ¿no? Lo que venía, pero ya estaba cumplido. Aquí es bien importante, nada más como resumen, igual ver esto, que Él, como dice, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es decir, aquí podemos ver que nadie, lo que les reitero, nadie le arrebata la vida. El Señor entrega la vida, entregó el Espíritu. Y bueno, aquí que es consumado es. Esta es una palabra que seguramente la han oído mucho, que es tetelestai. Tetelestai. T-E con acento en la segunda E. Tetelestai. Quiere decir que se ha terminado, consumado es. Significa literalmente así: ha sido terminado. Esta palabra tetelestai puede entenderse de muchas maneras. Una puede decir que se terminó, que se terminaron los tormentos que los enemigos ahí en ese momento estaban infligiendo en el Señor para quitarle la vida. Es como si Él hubiera dicho: se acabó ese tormento físico, ya se terminó. También tetelestai, que se cumplió con la encomienda, con el designio, el mandato del Padre en cuanto a los sufrimientos que conllevaba para el Señor, para tener que llevar para que nosotros fuéramos redimidos. Estaba terminándose lo que el Señor había dicho antes, cuando oró desde que empezó esa agonía, y que le dijo al Señor Jesús: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú, no que se haga tu voluntad, no la mía. Ya ahora estaba hecha la voluntad del Padre, se había cumplido enteramente todos los tipos, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías.
como lo mencionan, el siervo sufriente de Jehová. Ya se había concluido, se había terminado, estaba consumado. Se habían acabado entonces todo tipo de esas acciones que daba la ley ceremonial para la expiación de pecados que vemos en Levítico. Ya todo eso ya había venido a ser sombra nada más de lo que ya estaba pasando, de lo que se había cumplido. Eso igual les digo, pues también lo podemos ver en Hebreos, ¿no? En los capítulos 9 y 10. Se había terminado de pagar toda esa deuda contraída por toda la humanidad, por el pecado, esa deuda que teníamos con Dios. El Cordero de Dios había venido a quitar el pecado del mundo, lo que dice Juan 1:29. Ya se había llevado a cabo esa completa expiación por el pecado. Ya estaba saldada la cuenta de toda la humanidad con Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, tetelestai, estaba consumado, ya se había concluido esa obra de expiación, por el pecado. Ahora que solo queda de parte de los redimidos el creer, el que cada ser humano por fe acepte eso, ese sacrificio, que crea en ese plan de redención. Y entonces quedar absueltos de todo. Fíjense, como citas nada más para reforzar todo eso, pues desde Juan 3:16, que nos la sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Y primera de Juan 5:9 al 12 dice, primera de Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, este es el sentido primordial de esta palabra que el Señor Jesús dice en ese momento ya de agonía, antes de expirar: tetelestai. Y este es el mismo vocablo que en el griego, que en aquel tiempo se utilizaba cuando se tenía un pagaré, como un recibo de un pagaré, pues un documento que tenía, que le constaba que ese documento, pues que una persona, un deudor, ya había terminado de liquidar una deuda por completo por un préstamo que haya obtenido. Y entonces cuando ya cumplía con ese pagaré, con el pago que estaba ahí en ese pagaré, entonces ya se utilizaba esa palabra, ¿no? Tetelestai, ya fue pagado completo, no se debe ni un centavo. Así también es esa palabra en ese sentido. No se debe nada, es un sacrificio completo,
una sola vez y para siempre. ¿Sí? Por eso Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? No para los que han oído, los que conocen de lejos su nombre, no, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque esa deuda contraída por el pecado ya quedó saldada completamente, pónganle ahí, completamente en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de Él, ya esa obra expiatoria de Cristo hace que nuestra deuda esté saldada. ¿Sí? Entonces ya no hay ninguna obra que el creyente, que usted y que yo tengamos que hacer por nuestra parte para completar, ¿sí? Como una penitencia, como lo que la iglesia tradicional trató de hacer mucho tiempo, y lo que hace, ¿no? A través de muchos ritos y cosas, ni tampoco lo que nosotros con nuestra mente carnal y pecaminosa muchas veces tratas, ¿no? Como que para completar. No tienes que hacer nada para completar, está hecho. Nuestra parte es el creer. Ahora hay que estudiar lo que significa creer, lo que significa estar en Él, lo que significa andar en Él, porque si decimos que creemos en Él, pero andamos entonces en tinieblas, pues no estamos creyendo, ¿no? O sea, ese es el detalle, hermanos. Pero nosotros no debemos añadir nada, no es necesario, fue completa la obra, está hecho. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que han creído, ¿sí? Entonces no debemos de confundirlo, y esto lo vamos a ver la siguiente clase, con lo que les decía. No se debe confundir con que debemos andar en Él, andar en el Espíritu, lo que significa creer, lo que significa renovar nuestra mente, lo que significa morir a las obras de la carne, lo que significa todo eso, lo que significa la vida cristiana. Esas son cosas que están, ya son consecuencia de la vida de un hijo de Dios. Pero para nuestra salvación está hecho todo. El Señor lo dijo, es la palabra más grande, la frase más grande por la que usted y yo estamos aquí, porque consumado es, fue hecho, el pago lo hizo Él. Aleluya, gloria a Dios, sin merecerlo, por gracia. Nadie hizo nada, no lo merecíamos, estábamos destinados al juicio, a la separación eterna de Dios, pero Él por gracia nos ha hecho salvos. Él es el que completó la obra, la gloria es para Él y solamente para Él. Tenemos una responsabilidad los que hemos creído, que por su gracia hemos creído, sí, tenemos una responsabilidad enorme de vivir la vida que Él nos demanda, que no es cosa fácil. El listón es muy alto, hermanos, de vivir esa vida, ¿sí? Pero la obra es de Él, no es de nosotros, no hay nada que agregarle, nada, es completa, consumado es. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Dios siga hablándonos, obrando en nosotros, entendiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir la vida que Él nos demanda. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos.